Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida, que abrace a tu familia, que abrace tu trabajo, que abrace tu vida espiritual, que te haga prosperar tu alma para que puedas prosperar en todas las cosas en el nombre glorioso de Jesucristo. Hoy vamos a empezar con una idea, vamos a trabajar una idea que está rondando en mi corazón, en mi mente hace algunos días, y he querido plasmarla en esta enseñanza, he querido transmitirla en esta enseñanza, pues para poderte ayudar, para poderte orientar. Recuerda que nuestro objetivo es orientar a tu oración, que cuando tú llegues a tu cuarto de oración, a tu recámara de oración, tú puedas entender, que puedas darte es como una serie de pasos, una guía, un lugar hacia dónde ir, porque muchas veces llegamos al cuarto de oración y no sabemos ni por qué vamos a orar. Pero yo creo que el Espíritu de Dios nos habla precisamente para orientarnos, para darnos luz. Y precisamente hablando de orientarnos y de darnos luz, me daba el Espíritu Santo una figura hace unos momentos donde yo veía, era como un cohete saliendo de la Tierra, un cohete espacial, y ya ven que cuando se hacen esos eventos de lanzamiento de cohetes son bastante vistos en la televisión. Yo veía recordaba, mejor dicho, cuando yo vi uno de estos lanzamientos por televisión hace algunos años, y cómo la gente al despegar de esta cuestión, de este cohete, la gente empezaba a aplaudir y esta cosa se iba alzando hasta que se desaparecía, se veía más lejano cada vez ahí. Y la figura que me daba el Espíritu Santo no tiene que ver con el cohete per se, sino con lo que pasa. ¿Por qué lanzan cohetes al espacio? ¿Por qué lanzan cohetes a la luna? ¿Por qué han lanzado cohetes al espacio, satélites, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué han lanzado los telescopios espaciales? ¿Por qué han lanzado todas estas cuestiones? Es porque el hombre está buscando y está en una búsqueda, en una investigación de lo que hay allá afuera. El ser humano por naturaleza es curioso y está investigando y está aprendiendo acerca de lo que hay. Pero me decía el Espíritu Santo, en la figura que yo veía, era el planeta Tierra está relleno y está rodeado de agua en un porcentaje muy alto, es agua. Y lo que venía a mi mente y me recordaba el Espíritu Santo es que el ser humano se ha dedicado más a investigar lo exterior, lo de allá de afuera, que lo de aquí de adentro. Hay demasiado dentro del océano mismo, dentro de la tierra misma, que el hombre no ha investigado, no ha buscado. Y similarmente al cristiano, le ha tocado, le ha gustado, le ha interesado investigar mucho lo que va a suceder después de la muerte. Le ha gustado, nos ha traído el estar pendientes de el tiempo del fin. Nos ha interesado buscar qué va a pasar con nosotros cuando Cristo venga, y todas esas cosas son importantes. No quiero mandar un mensaje que no es. Yo estoy completamente seguro de que cualquier tema que nazca en la Biblia, que nazca del genuino interés del ser humano por encontrarse con Dios y que se busque en la Biblia, va a encontrar una respuesta. Eso no está en discusión. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo me hacía sentir es que habemos muchos cristianos que nos hemos interesado más y mucho más por el punto de la eternidad, es decir, de cuando mueres en adelante, o de cuando la iglesia es tomada en adelante. Bueno, sin embargo, hay mucho, hermano, que no hemos aprendido, que no hemos investigado de nuestro periodo en la tierra, del tiempo que sí vamos a estar en la tierra. Y es una de las áreas importantes a vivir, a entender y a considerar. Me encanta una de las figuras en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, porque el Evangelio de San Juan habla de Jesús. El Evangelio de San Juan es el Evangelio que más habla de la forma en la que Dios tomó forma de hombre. Es el Evangelio en el que se ejecuta una idea de Dios viniendo a tomar parte en la vida del ser humano. Y quiero leerte en el capítulo 1, verso 14, 15 y 16,
lo que Juan nos escribió para que empecemos a desglosar esta idea. Primero vamos a ver la secuencia que nos presenta. Vamos a leerlo primero. Dice ahí, aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermano, esta secuencia que nos presenta Juan, el escritor, no el Bautista. El Bautista habla dos pasajes aquí, dos partes del pasaje, pero el Bautista está siendo nombrado por Juan el Evangelista. Y yo quiero hablar de la última frase, sobre todo de este pasaje, de las últimas frases, tanto del versículo 14 como del versículo 16. Porque estos pasajes, quiero que tú y yo entiendas lo que hay en nuestro contexto para saber por qué vamos a entender lo que Dios nos va a enseñar hoy. El verbo se hizo carne. Esto, como dije ya en mi introducción, esta primera parte, que Dios, este evangelio se centra en la idea de que Dios toma forma humana, y aquí lo establece Juan en el verso 14, lo establece en los primeros versículos del capítulo, y estamos hablando de ver la gloria de Dios en una forma humana. Habitó entre nosotros, dice, participa o se hizo partícipe de las peripecias de esta vida, al igual que los humanos. Es decir, Dios no solamente sabe lo que sentimos, Él experimentó lo que sentimos. No solamente entendía y sabía porque es omnisciente y omnisapiente, sino que Él tomó nuestro espacio, nuestro lugar aquí en la tierra, y supo de primera mano lo que era tener hambre, lo que era tener sueño, lo que era tener frío, lo que era tener comezón, lo que era tener sentimientos, lo que era tener una reacción a una situación alrededor de ti como ser humano. Entonces, sin embargo, esta realidad que Jesús como hombre vivía, Dios hecho hombre vivía, no limitó su realidad, no limitó el hecho de que Él era Dios. Y por eso dice, y vimos su gloria, y lo que está indicando aquí es que reconocimos esa gloria, que reconocimos que era Dios. No es que Dios estuviera escondiendo, es que Dios quería ser hallado. El problema con la humanidad es que la gente cree que Dios se está escondiendo. Pero desde el inicio, la humanidad fue, cuando pecó el hombre, cuando pecó la mujer, el que se escondió fue el hombre. Y Dios empezó a buscar al hombre. Y entonces Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás tú? El Señor empezó a llamar al hombre porque el hombre era el que se estaba escondiendo. Y a veces pensamos que Jesús hizo esto para como ponerse a jugar a las escondidillas, a ver si lo encontrábamos, pero no es así. Dios está buscando al hombre y por eso toma forma de siervo, y entonces en esa forma de siervo no se contuvo la forma, la deidad no se contuvo, el poder no se contuvo, la potencia de Dios no se contuvo, la plenitud de Dios no se contuvo, y entonces tuvimos el destello, tuvimos la reacción de poder ver esa gloria. Los hombres que caminaron con Él le reconocieron y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que reconocimos esa gloria porque era imposible no notar que Él en realidad era Dios, y por tanto era fácil reconocerle como el Señor de los ejércitos, como el Señor creador de todas las cosas. Y por eso Juan en el inicio dice que por Él fueron hechas todas las cosas, que Él estaba en el principio haciendo las cosas, creando las cosas. Una de las partes que más me llama la atención es la última frase de este versículo en específico, el 14, donde dice lleno de gracia y de verdad.
Pero la primera palabra es la que más me llama la atención: lleno. Lleno es una característica, lleno es una definición, es un adjetivo que califica de cantidad. Y dice, y característica, esta característica que resalta, que Juan hace resaltar, quiero decir, para establecer que Dios era que este ser, que este personaje era Dios encarnado. Me estoy haciendo bolas a la hora de decir, a ver, Juan quería decir que esta característica de estar lleno de gracia y de verdad era una característica que demostraba que Dios estaba aquí en la tierra y que estaba entre nosotros, que era obvio que el hombre que tuvieron frente a ellos no era solamente un hombre, sino que era Dios mismo. Y la característica que lo delató era que estaba lleno, diga conmigo, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno. Es decir, que cuando yo entiendo eso, puedo empezar a entender, a darme cuenta que hay cosas que Dios me quiere dar. Cuando dice gracia es recibir lo que no merezco. Entonces, para recibir, alguien tiene que recibir, pero alguien tiene que dar, ¿cierto? Dios, Jesús, tiene esta llenura que está dispuesta a desbordarse hacia nosotros, y nosotros tenemos que estar ahí para recibir lo que el Señor va a dar. Pero te voy a decir algo. Cuando buscamos, nosotros como seres humanos, muchas veces no buscamos donde deberíamos. Muchos buscamos sabiduría en las artes, en las ciencias, en la metodología de la investigación. Muchos buscan el resolver un problema a través de por ejemplo, de la brujería o de la hechicería o del chamanismo, de cosas por el estilo. Buscan el amor a través de los amarres y de cosas por el estilo, cuando en realidad lo que tenemos que estar haciendo los seres humanos es buscar a Dios, porque Él está lleno. Muy bien, lo dijiste conmigo, está lleno. Quiero que te pongas en esta circunstancia cuando una persona yo me imagino a una persona que está en el bosque y que dice, empieza a voltear su rostro hacia varios lugares y como que dice, se rasca la cabeza y dice, ¿dónde está el norte acá? No alcanzo a ver el sol, hay muchas nubes, no sé para dónde salir porque no sé. Y entonces recuerda que en su bolsillo, en su bolsa de viaje, trae una brújula y la saca. Y entonces empieza a ver que hay una flechita en color rojo que marca hacia dónde está el norte, y entonces dice, si este es el norte, tengo que caminar entonces hacia allá y tengo que dirigirme por esta cuestión. Hay un hombre en la Biblia que nos va a enseñar un principio que quiero que revisemos a partir de esto, y es cuando buscamos algo, nuestra brújula nos debe de apuntar a Dios. Nuestra brújula espiritual, esto es. Cuando buscamos algo, nuestra brújula nos debe de apuntar a Dios. Estudia a Moisés, hermano. Revisa a Moisés y te vas a dar cuenta que él en su vida, en diversos momentos, es un gran ejemplo de lo que estamos diciendo, de lo que debemos de hacer con nuestra brújula espiritual. Él tenía bien desarrollada la brújula espiritual. Te voy a decir ejemplos de cómo sé que Moisés tenía desarrollada la brújula espiritual. Dios se movía en una zarza ardiendo y allá va Moisés. Dios se mueve en la nube y allá va Moisés siguiendo a la nube, porque su brújula le marcaba que allí estaba Dios. Pero entonces Dios de pronto ya no estaba en la nube, estaba en el fuego. ¿Y qué crees? Allá va Moisés detrás del fuego. ¿Por qué? Porque Moisés está siguiendo su brújula espiritual y sabe que él está siguiendo es a Dios, no a sus instintos, no a sus conocimientos, no a su filosofía, sino a Dios. Dios en un momento dado se sale del campamento. ¿Y qué hace Moisés? Allá va detrás de Dios. Moisés todos los días en la mañana salía
y salía a buscar la presencia de Dios. Tenemos que aprender de Moisés que cuando buscamos algo, nuestra brújula nos debe de apuntar, nos debe orientar a Dios. Y eso es lo primero que quiero que tú veas en esta noche, en esta madrugada o en el momento que me estés escuchando. Dios se mueve y tú necesitas saber hacia dónde va Dios. Aparentemente esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar, pero cuando tú te das cuenta que Dios está lleno de gracia y de verdad, Él va a estar. Es como cuando tú escuchas que alguien, no sé, una persona, un altruista está en tal lugar y va a regalar, no sé, lentes, y tú necesitas lentes, tú vas y buscas al altruista. Pero si te dicen va a estar en la plaza, no sé, ponle el nombre, la plaza más famosa de tu ciudad o de tu entorno, y entonces dice ahí va a estar la persona, y tú te vas, pero en lugar de ir a la plaza andas viendo a ver por dónde, por sí, por acá, por allá, y no encontraste. Y entonces te quedaste con las ganas de recibir, pero nuestra brújula espiritual nos tiene que orientar hacia donde Dios está, porque Dios donde Él está, Él ahí se manifiesta. Donde Dios está, Él, su gracia, su poder, su mover, su presencia, deja constancia de que Él está ahí. Es decir, no se puede que Dios, un Dios que está lleno, que está completo, que está pleno, esté en un lugar y no se note. No sé si estás entendiendo. Entonces tu brújula espiritual te tiene que guiar a entender que ahí está Dios. Moisés entonces buscaba a Dios porque Él está lleno. Pero no solo está lleno de gracia y de verdad. Ahora, quiero decirte un segundo punto que quiero que notes acá, y es la bendición que viene en camino. Escucha bien, la bendición que viene en camino existía antes de que tú hablaras incluso de ella. Otra vez, la bendición que te viene que está viniendo en tu camino, que está por encontrarte, esa bendición ya existía antes de que tú siquiera la reconocieras o hablaras de ella. Dios es un Dios que prepara todo para que tú andes en esas realidades. Dios genera cosas y las pone frente a ti para que cuando tú pases las logres mirar. Dios es un Dios de oportunidades y pone la oportunidad frente a ti aún antes de que tú sepas que necesitas esa oportunidad, y cuando vas pasando la ves y dices, esta es mi oportunidad. ¿Por qué digo esto? Si te fijas, dice el texto que leímos, dice que Juan dio testimonio de Jesús, y dijo de él que él era desde antes. Pero dice, yo les hablé de algo. ¿Se acuerdan? Yo les hablé de alguien. Les está hablando a sus discípulos, asumo. Y él les dice, escúchenme. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a venir uno mayor que yo? Pues sí, aquí está. Y él es antes de que yo fuera, porque él existe desde siempre. Entonces, si lo leemos en la versión que yo tengo aquí, dice, Juan dio testimonio de él, es decir, de Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, fíjate, viene después de mí, es antes de mí. Y esto hasta parece como trabalenguas, porque era primero que yo. Él es antes de mí, pero viene después de mí. Esto está como, hermano, no sé si estés entendiendo, pero a mí el Espíritu me dice que muchas veces nosotros estamos buscando en el futuro lo que ha salido de la mano de Dios desde el pasado. Hay cosas que Dios va a estar poniendo en tu pasado, pero lo va a estar trayendo a tu futuro. Son cosas a veces inexplicables. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ha traído bendiciones para que nos alcancen y nos sigan hasta hallarnos. El Bautista decía, está lleno, pero no solo está lleno, sino que viene después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces necesitamos hablar el mismo idioma que hablaba el Bautista. Pablo aprendió ese idioma,
Pedro aprendió ese idioma. Los apóstoles de Jesús aprendieron ese idioma. No hay una sola bendición. Escucha bien esto, hermano. No hay una sola bendición en la escritura y en la vida. Llámese gracia, salvación, entendimiento, salud, prosperidad o la que tú quieras mencionar, que no esté ya preparada para ti. Cualquier bendición de la que tú puedas pensar, de la que tú puedas hablar, está ya lista para ti, ya está en camino hacia ti, ya está por alcanzarte, lista para ser arrebatada, si me permite la palabra, por los violentos del reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Escrituras diversas mencionan esta realidad. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios hizo un camino antes de que nosotros pudiéramos siquiera pensar que necesitábamos un camino. O sea, es decir, Dios está poniendo cosas enfrente de nosotros, está preparando cosas antes de que tú llegues a necesitarlas siquiera. Ciertamente, nos dice Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La gracia de Dios, la presencia de Dios, la misericordia y el bien de Dios, del Señor, me seguirán. ¿Qué van a hacer? Me van a seguir. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta hora. Yo espero que alguien esté teniendo oído, como dice la escritura, y el que tenga oído para oír, oiga. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque entonces, fíjate bien lo que nos dice Isaías 65. Y quiero que prestes atención a este pasaje especialmente porque en la próxima transmisión este pasaje va a ser base de lo que vamos a hablar. Pero quiero que desde hoy entiendas por qué lo vamos a hablar después y lo vamos a expandir. Entonces, como tú ya sabes que el bien y la misericordia te van a seguir, es como muchas veces que alguien dice: es que siento que alguien me sigue, pero no sé quién. Imagínate esto, dice la escritura que entonces lo verás. Lo verás. ¿Lo qué? Lo verás. Y resplandecerás y se te estremecerá el corazón y se regocijará. Es decir, que cuando tú lo veas, a esto que te está persiguiendo, que es el bien y la misericordia, entonces te vas a regocijar y tu corazón se va a estremecer, porque dice: vendrá sobre ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Isaías 65 en la versión de la Biblia de las Américas dice esto. Entonces, las riquezas de las naciones vendrán a ti y sobre ti vendrá la abundancia. Yo estoy seguro, hermano, de que cuando yo estoy buscando a Jesús y sé que Él está ahí y que Él está lleno, entonces yo puedo tomar de su llenura, porque Él está lleno de gracia, y gracia significa un favor no merecido, es decir, que yo no merezco, pero Él igual me lo da, que yo no lo pagué, pero Él igual me lo entrega, que yo voy a la tienda y me entregan una despensa completa que valdría unos 6,000 pesos o unos 4,000 pesos, pero que yo no tengo que pagar ni un peso, y de todas maneras me dicen: es que es gratis, llévesela a su casa. Es similar a eso. Obviamente no es lo mismo, porque la gracia de Dios es superabundante, pero yo quiero que tú lo notes. Las riquezas del mar vendrán a ti, las riquezas de las naciones vendrán a ti, la abundancia vendrá a ti. No tienes que andar buscando riqueza, no tienes que andar buscando abundancia, porque ella va a venir detrás de ti. Ay, no sé si te está entrando en el corazón y en la mente las imágenes de qué es que la bendición te persiga, que el bien y la misericordia vayan detrás de ti, que ya no tengas tú que andar buscándola, y que porque andas buscando la papa, entonces dejas de buscar a papá. No es lo mismo, hermano. Mas él, Isaías 53:5 dice: mas él herido fue. ¿Cuándo? En el pasado, por nuestras rebeliones, y fue molido por nuestros pecados, para darnos la paz.
Dice, y cayó sobre él el castigo. Cayó sobre él el castigo. Es decir, que ya está hecho. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No tengo que buscar sanidad después porque ya la tengo en él. Jesús está lleno de lo que tú necesitas. Entiende, pues, que lo que estás buscando ya está ahí, listo, está preparado para ti, para que tú lo tomes, está siguiéndote. Y es cuestión de que lo veas. Los pasajes que lo hemos leído tienen las palabras preparado, seguirte, verlo, abrir los ojos. O sea, necesitamos entender que hay cuestiones que Dios ya puso delante de ti, pero tú no las has visto. No has leído la escritura y por eso no las has visto. No te ha alumbrado la palabra de Dios lo suficiente y por eso no lo has visto. Ver no es nada más ver con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu para ver las cosas que ojo no vio y oído no oyó. Hay que entrar en el Espíritu porque estas son las que Dios preparó de antemano para los que le aman. Para entrar en la libertad de hablar en pasado sobre las cosas que están en mi futuro, escucha bien esto, para entrar en la libertad de hablar en pasado, es decir, como si ya ocurrió, las cosas que están en mi futuro, es decir, que todavía no ocurren, y agradecerlas, necesito que ocurran, solamente van a ocurrir si tengo fe, si aplico fe. Entonces, por eso yo te digo que todas las cosas por las que ores y pidas, les dijo Jesús, crean que ya las han recibido. Crean que ya las han recibido. Esto está hablando de mezclar el pasado y el futuro y que veas desde el futuro lo que ya está hecho. Es decir, que tú hagas como un viaje en el tiempo hacia el futuro y digas, ya lo tengo. Y que cuando estés en ese lugar digas, es que ya lo recibí. Porque cuando tú viajas de aquí al futuro, es decir, o tú esperas en años, en tiempo, en meses, en días, una respuesta para algo que tú estás considerando y necesitando, y no sabes qué va a pasar, y solamente dices, Señor, si tú quieres, si tú puedes, si es tu voluntad, y créeme que eso es parte de la voluntad de Dios. Ahorita vamos a hablar más de ello, pero yo quiero que tú entiendas que muchas veces nosotros solamente estamos en esperanza, no en fe, en esperanza. Y la esperanza caduca, la esperanza cuando no ve que las cosas ocurren se desaparece. La esperanza es un poco traicionera. La esperanza de pronto nos juega malas pasadas. La fe no, la fe nos acompaña y vemos, con la fe vemos lo que no está como si ya estuviera hecho. Con la esperanza lo vemos siempre como una posibilidad, pero también como, si qué tal si no pasa, y bueno, pues ya, si no pasa es porque Dios no quiso, y está bien, hay gente que ahí se va a estacionar, pero no le ha alumbrado la palabra de Dios para ver lo más que viene. Esto nos lo dice Marcos 11:24, les digo que todas las cosas que pidan en oración, que cuando las pidan, crean, si creen en su corazón, ya las han recibido, ya están ahí, y les serán concedidas. Si tú crees que ya las recibiste, pues entonces las vas a recibir, es lo que te está diciendo el Señor. Es decir, que no esperes a verlas para empezarlas a creer, sino que las creas desde antes y las empieces a ver. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir todo esto? Porque justamente en el tercer versículo que leímos al principio, nos dice, porque de su plenitud, el versículo 16, porque de su plenitud, ¿qué dice? Tomamos. Dígalo más fuerte. Porque de su plenitud tomamos. Y es justamente esto. De su plenitud tomamos. Esa plenitud nos permite tomar de ella porque está lleno. Es decir, cuando tú quieres agarrar agua, hay un garrafón lleno y hay uno vacío. ¿De cuál vas a tomar? Del lleno, obviamente. Si tú tienes una botella de refresco y quieres servirte refresco y hay una botella vacía y una entera, entonces una llena, una plena, ¿de cuál vas a tomar? De la que está llena, perfecto. Cuando tú vas a la cartera y buscas dinero y está vacía y encuentras la de tu marido y trae unos pesillos de más, tú dices, no está llena, pero esta tiene algo, de aquí yo tomo.
Y es exactamente igual, hermano. Necesitamos dirigirnos a aquel que está lleno y que nos puede dar conforme a sus riquezas en gloria. Él es el Dios invisible, ese Dios que al conocer su amor, nosotros cuando conocemos su amor, entonces somos llenos, pero no nada más llenos en nosotros mismos, sino hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, que nuestra medida de plenitud humana no es la medida de Dios de plenitud. Yo no me puedo medir a mí mismo como un ser pleno y decir, es que esta es la plenitud de Dios. Cuando mi plenitud o digamos, si yo soy un receptor, un contenedor de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, yo voy a llegar hasta un punto. Y yo, cuando llego a ese punto, yo ya no tengo, digamos que yo tengo límite. Pero Jesús es eterno, es completo, es desde antes del siglo y hasta el siglo. Desde antes de todas las cosas, Él es Dios. Y entonces Él no tiene límite como yo. Pero a mí la Escritura en Efesios 3:19 me dice que yo, lleno de amor, cuando conozco su amor, me lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, que me está diciendo que no hay límites. Y yo quiero decirte esto. Cuando decimos de su plenitud tomamos, esto a mí me dice que hay una participación de la humanidad, del cristiano, del creyente. Hay una participación, pero no es pasiva. Es decir, la participación pasiva implica que yo te cuento una historia que me contaba mi papá cuando estábamos pequeños. Decía que había una competencia de personas flojas. Él usaba otros términos, pero la palabra de una persona que no le gusta trabajar, una persona que no le gusta hacer cosas, no le gusta ayudar, y estas personas que nosotros les decimos flojas, habían ahí unas cuantas que habían pasado las últimas pruebas, y se quedaba una que estaba ahí y estaba pues emocionada y estaba necesitando el dinero, y entonces empezó a levantar las manos y dijo, pues yo soy la más floja de todas, de todos los que estamos aquí. Y le hacía señas al que estaba dirigiendo el concurso. Y entonces había otro a un lado de ella que decía, yo soy más flojo que usted. Mire, usted está levantando las manos y yo no. El caso es que se empezaron a decir como que a pelear esos dos por ver quién era más flojo. Y de pronto entre todos ellos había un señor ahí que estaba sentado con los pies estirados, muy relajado, con la cabeza un poco tapada, las manos en las bolsas y recargado hacia atrás, casi durmiéndose, y dijo, bueno, yo tengo mucho sueño, si me los gano, ay porfa me los echan a la bolsa, me echan el premio a la bolsa, que les iban a dar 1,000 pesos o algo por el estilo. El caso es que esta persona se quedó con el premio y ganó el premio porque era el más flojo. No es así con el cristiano, hermano. No es así con la plenitud de Dios. De su plenitud tomamos, quiere decir que nosotros tenemos que extender la mano y agarrar, tomar lo que nos quiere dar el Señor, lo que nos quiere bendecir, lo que Él nos quiere dar a nosotros, lo tenemos que tomar. Hay una participación que no es para los que se están pasivos, sino que necesitamos movernos. No es quedarnos a ver si Dios quiere, no es a ver si tu voluntad se hace. Entonces usted, imagínese, le voy a preguntar, si usted cree que es la voluntad de Dios bendecirlo, ¿sí o no? Dígame amén o no amén. ¿Sí? Sanarlo, ¿usted cree que es la voluntad de Dios sanarlo? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios prosperarlo? ¿Darle para todas sus necesidades? ¿O suplir cualquier necesidad y carencia en su vida? Desde dinero hasta familia, esposo, hijos, etcétera, casa. ¿Usted cree que sea la voluntad de Dios ayudarlo, auxiliarlo, socorrerlo, darle amor, bendiciones, darle sabiduría, darle entendimiento, todo eso? ¿Usted cree que sea la voluntad de Dios? Claro que sí. Y si esa es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué hay tanto enfermo? Tanta persona, tanto cristiano enfermo, derrotado, arruinado, deprimido, pobre, angustiado, entenebrecido, solitario, en angustia.
A ver, si esta es la voluntad de Dios, que usted esté bendecido, sano, próspero, bendecido, auxiliado, socorrido, amado, lleno de sabiduría, entonces ¿por qué hay tanta gente viviendo en enfermedad, en derrota, en ruina, en depresión, en pobreza, en angustia? ¿Por qué? Eso no me hace lógica a mí. No me dan los números como dicen los que cuentan dinero, los que cuentan gastos y entradas y salidas. Existe una incongruencia en esto, y esa es que Él, fíjate bien, Él quiere darme. Pero si Él quiere darme y Él está lleno y Él está pleno, entonces yo tengo que tomar. Si yo no tomo, entonces esta es una actitud pasiva. La vida cristiana es muy activa y parte de la actividad es tome. Si usted toma, entonces tome. Y si quiere tomar más, vuelva a tomar. No es como el alcohol que le van a decir ya con un par de copitas, con un par de botellas. No. No le van a decir, ya párele a la tomadera. El Espíritu Santo le dice, tome, y si se le acaba lo que está tomando ahorita, le servimos más. Y no es como en la cantina que le dicen la última y nos vamos. No, acá usted puede tomar y tomar, porque el reino de Dios es el reino de plenitud. Jesús está en su plenitud. Y eso, cuando me levanto y tomo, fíjate bien, cuando yo me levanto en mi día a día, yo me levanto y tomo, voy al trabajo, camino, manejo y yo voy tomando de la gracia de Dios. Yo me dedico a irme a mi cuarto de oración y yo tomo lo que tengo que tomar de la presencia de Dios. Si yo abro la escritura, yo tomo lo que me toca de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Si yo me doy espacio para ir a la cama, yo quiero descansar y yo tomo lo que me toca, porque yo estoy tomando. Cuando voy a mi lugar secreto, yo tomo. Amén. Si voy a tener un sueño, yo tomo la presencia de Dios, yo tomo el mensaje. Entonces nosotros todos los días y a cualquier hora de la plenitud de Él, tomamos. Diga, de su plenitud, tomamos. De su plenitud, dígalo usted, tomamos. Hermano, plenitud para nosotros tomar. Plenitud para nosotros tomar. Yo quiero dejarte con eso hasta ahorita. Mañana y las siguientes 2 transmisiones estarás viviendo algo sobre un par de puntos más que vamos a desarrollar sobre este mismo tema, y quiero que tu gracia, que tu vida sea bendecida, que sea llena de gracia, que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor te bendiga en esta hora.